Hola a todos, saludos, espero que estén todos bien, sus familias, seres queridos y amigos, pasando estos días lo mejor posible. Soy Javier Carrasco, entrenador ayudante en el COSUR Real Betis y bueno, quería agradecer al CINEB la oportunidad que me da de participar en esta iniciativa tan interesante, especialmente darle las gracias a Chevy y a Luis por su ayuda. Y bueno, yo voy a hablar de la comunicación entre jugadores. La comunicación es muy amplia, en un equipo de baloncesto obviamente hay comunicación entre el entrenador y los jugadores, dentro del staff técnico, del resto del staff con los jugadores, etcétera, ¿no? Yo me voy a centrar en la comunicación entre jugadores. Un aspecto que es muy difícil conseguir y que es un reto. Siempre se dice que cualquier equipo para conseguir éxito, para conseguir su máximo potencial debe estar cohesionado, debe funcionar como un verdadero equipo. Y eso es imposible sin tener una buena comunicación y una comunicación fluida, claro está. La comunicación que puede ser dentro de la cancha, fuera de la cancha, en el ámbito del vestuario, de los viajes. Y en ese sentido creo que la comunicación quizás cada vez es más difícil por varias circunstancias y una de ellas es porque probablemente todos en general, pero en particular los adolescentes, la gente joven, cada vez más usa los móviles, las redes sociales, pero cada vez tienen menos capacidad de comunicación y de interactuar con las personas que tienen más cerca, en algunos casos. No sé si alguna vez os ha pasado que habéis entrado a un vestuario para una charla, para una sesión de vídeo, y os ha sucedido que, si no todos, casi todos los jugadores estaban con su móvil y no hablando entre ellos o intercambiando pareceres de algo sobre el equipo o cualquier otra cosa, ¿no? También a nivel normalmente profesional o semiprofesional, incluso el idioma puede ser un poco una barrera, aunque hecho con el inglés, bueno, casi todo el mundo ya más o menos se defiende. Por otra parte, me parece muy interesante cómo hay entrenadores y entrenadoras que lo que hacen es intentar hablar inglés lo menos posible y que los jugadores extranjeros pongan de su parte para aprender cuanto antes español. Otra cosa bastante interesante. Lo que está claro es que hay que promover actividades para fomentar la comunicación y que el grupo se lleve bien. En ese sentido, cada vez se ven más cómo los equipos hacen actividades fuera de la cancha, de tipo cultural o de cualquier otra índole, para mejorar esa relación, esa comunicación y estrechar lazos y hacer que el equipo cada vez más funcione verdaderamente como lo más parecido posible a una familia. En ese sentido, por ejemplo, en este libro, El nuevo entrenamiento deportivo, de Jerry Lynch, el prólogo es de Phil Jackson, habla mucho también de la necesidad de crear hábitos, rituales, habla también de cánticos, que son muy positivos y que ayudan a, bueno, mejorar, ¿no?, el espíritu del equipo. En ese sentido, nosotros en el COSUR Real Betis, tanto la temporada pasada como en esta, pues por ejemplo tenemos un ritual previo a los partidos, que es al final de la sesión de tiro, antes de los partidos o en la última sesión de entrenamiento. Y bueno, ese sería otro ejemplo, ¿no?, de una actividad o de un ritual que pueda ayudar al grupo. También es muy importante en cuanto a la configuración de la plantilla el tener en cuenta el aspecto de la comunicación. Debe haber líderes en el grupo, va a terminar habiendo líderes. Es nuestra responsabilidad que ese liderazgo sea positivo y que tengamos jugadores que tengan una gran capacidad de comunicación. Es muy importante en los entrenamientos, por ejemplo, para que haya un ambiente positivo, un ambiente de luchar, de no rendirse, de cuando el equipo está más cansado o pasando por un mal momento de derrota, seguir entrenando bien. Nosotros hemos tenido en el COSUR Real Betis mucha suerte en estas últimas temporadas porque hemos tenido jugadores de ese perfil. Y ahora, por ejemplo, por hablar del más veterano, Albert Oliver es un ejemplo, ¿no? Como siempre está comunicando, muchos que los conocéis sabéis que en el día a día y también en los partidos cualquiera lo puede ver en televisión o si asiste a los partidos en la cancha. Muchas veces los jugadores más veteranos son los que tienen más facilidad para esa comunicación, para ser comunicativos, pero yo creo que viene un poco más por el personalidad del jugador, podríamos decir. Y en un equipo no todos pueden comunicar mucho y no puedes todos ser líderes, pero al final todos van a tener que hablar en la cancha para que haya un juego adecuado, coordinado. Hay una necesidad de hablar constante, de comunicarse en los partidos. También en ese sentido, por ejemplo,
en este libro, en Coaching Team Basketball, de Tom Crean, entonces entrenador de la Universidad de Marquette, habla de varios ejemplos de equipos que han tenido éxito, y uno de los que habla es de Duke, con Mike Krzyzewski, y bueno, que como sabéis también ha sido durante muchos años seleccionador del equipo nacional americano, y habla de cómo en sus equipos de Duke había una serie de puntos obligados en cuanto a cómo comportarse y lenguaje corporal y rutinas en los partidos. Uno era mantener contacto visual siempre. Otro, por ejemplo, era señalar con el dedo, muy típico, al jugador que me ha dado una asistencia o que me ha hecho una ayuda en defensa, cualquier cosa de estas, ¿no? Que eso también suele ver en las canchas. Otro es que cuando se producía una sustitución, todos los jugadores del banquillo deben levantarse para saludar, ¿no? Para chocarla al jugador que ha sido cambiado. También muy interesante, una manera de reconocer el esfuerzo de ese jugador. También formar corrillos, que no, eso no se ve en todos los equipos y en todas las situaciones, pero me parece muy interesante porque no tenemos 20 tiempos muertos en los partidos, y es muy importante que los jugadores por sí solos puedan intercambiar pareceres, hablar cuál es la siguiente jugada que vamos a hacer. Oye, mira, aquí me estaban negando el pase, vamos a intentar hacer una por atrás, ¿no? Y ir adaptándose a lo que el equipo rival va proponiendo y a lo que va sucediendo. También habla de levantar al jugador que cae al suelo cuanto antes. Eso sí se ve, ¿no? Normalmente los jugadores más cerca en todos los equipos se acercan rápidamente a levantar al jugador que está en el suelo, ¿no? Porque se ha tirado a por un balón o cualquier otra cosa. Bueno, son ejemplos que marcan una manera de comportarse en la cancha y de transmitir compañerismo y el de ser un grupo, ¿no? También, por ejemplo, Mike Brey, el entrenador de Notre Dame, habla, y es muy interesante, cómo para él el lenguaje corporal es muy importante y cómo se fija en los vídeos en esto. Y cuando ha tenido jugadores con mal lenguaje corporal, los típicos jugadores que se quejan porque piensan que han dado un gran pase y su compañero no lo ha cogido, o no le han hecho una ayuda, o cualquier otra cosa de estas, pues él explica cómo hace sesiones de vídeo sobre estos gestos y cómo en algunas ocasiones los jugadores esperaban que el vídeo fuera sobre algún aspecto táctico o técnico, y se ha encontrado que ha habido un vídeo de 2-3 minutos de mal lenguaje corporal por su parte que tenía tanto en entrenamientos como en partidos. También Gino Auriemma, el entrenador de Connecticut, el equipo femenino, que también ha sido en algunas ocasiones el entrenador del equipo nacional femenino americano, habla de esto, ¿no? Y habla de cómo es obligado que sus jugadoras tengan una actitud positiva en el banquillo y que estén animando y que estén viviendo el partido, por decirlo de alguna manera, y que además cuando no lo hacen, pues ellas saben que no van a salir a la cancha. Igualmente él explica cómo se fija mucho al ver los partidos en ese lenguaje corporal y esa actitud de las jugadoras que están en el banquillo. Bueno, otro asunto que es muy importante. Desde luego, es verdad que hoy en día hay muchos ejemplos negativos de lenguaje corporal que se pueden ver en televisión, que desgraciadamente las chicas y chicos jóvenes ven, y desde luego desde el primer momento, tanto a nivel amateur y de formación como a nivel profesional, se debe luchar contra ello e intentar dirigir el equipo en una buena línea en ese aspecto, ¿no? Y hablando ahora un poco más sobre la comunicación en entrenamientos y partidos en la cancha, en primer lugar, una idea general que es una impresión mía y que puede ser a lo mejor algo de lo que debatir, es que los equipos cuanto más tácticos, cuanto más podríamos decir encorsetados, tienen menos necesidad de comunicarse porque todo viene más marcado desde la dirección del entrenador, y tienen menos habilidad, obviamente, para comunicarse porque lo necesitan menos, mientras que equipos donde hay más espacio para la decisión del jugador, es más importante la comunicación o más necesaria, y evidentemente al tenerlo que usar más, pues los jugadores terminan siendo más comunicativos y terminan teniendo mejor habilidad para esta comunicación. También el estilo de dirección del entrenador es muy importante. Un entrenador con un mando directo y que constantemente está dando instrucciones, ya sea en entrenamientos o incluso, por supuesto, desde la banda en los partidos, deja menos espacio a la lectura, a la comunicación, a la decisión por parte de los jugadores. Es una cosa, como decíamos al principio, que hay que trabajar a diario.
Podemos proponer siempre en los entrenamientos, yo creo que es muy importante, tareas, ejercicios donde la comunicación sea una necesidad, donde los jugadores estén obligados a comunicarse. Eso es muy importante, porque de esa manera las tareas ayudan no solo ayudan a la habilidad de comunicación, sino que probablemente son tareas más motivantes y que tienen más variabilidad a la hora de trabajar. Y desde luego la comunicación tiene una influencia directa en el juego, en cualquier partido. Por ejemplo, en ataque, muchas veces vemos como en un partido con mucho público, con mucho ruido, a veces resulta que un equipo lleva al ataque y 3 jugadores están haciendo un sistema y otros 2 están haciendo otro. Bueno, pues es otro ejemplo de lo importante que es la comunicación y el entenderse durante los partidos. En defensa también es muy claro. Hay aspectos como por ejemplo la defensa del pick and roll, que en muchos equipos, según sus normas, la posición de los jugadores va a determinar un poco, si no bien toda la defensa, al menos aspectos, matices. Y obviamente los jugadores en la cancha están moviéndose y las posiciones cambian. De hecho, creo que hoy en día muchas veces los equipos buscan ese movimiento de las posiciones de los jugadores para dificultar las defensas del rival, especialmente en el pick and roll. Por lo tanto, si tú no tienes una buena comunicación, es muy difícil acertar en lo que se hace en cada momento, ¿no? Y desde luego siempre se ha dicho que el equipo que defiende hablando es como si defendiese con un jugador más. A mí, por ejemplo, me gusta mucho, y eso se suele ver en jugadores normalmente de formación universitaria americana, como siempre están hablando su posición en el campo, como están hablando si son el último defensor, si están ayudando, si no están ayudando, si están defendiendo al balón, todo esto, ¿no? Bueno, es otro ejemplo de lo importante que es la comunicación. Espero que bueno, esto sirva para que haya un debate sobre esto y seguro que va a haber muchas aportaciones muy, muy buenas de los compañeros de SINEP. Un fuerte abrazo a todos, dar las gracias de nuevo a SINEP por la oportunidad y espero que todos sigan bien. Un saludo.